Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Verónica María Echeverry Salazar. Yo soy profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y en este momento inicio con ustedes la transmisión acerca de este primer ciclo de conferencias que vamos a hablar de la protección de datos personales en la sociedad digital. Esta es una iniciativa del Semillero de Derecho, Tecnología e Innovación adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos a iniciar con una primera conferencia en el día de hoy, en el que vamos a hablar acerca de los derechos del consumidor en el comercio electrónico y acerca de la protección de los derechos de su privacidad y de los datos personales de esta persona en ese contexto. La pregunta es por qué queríamos hablar de eso en este momento. Y la razón que tenemos es la siguiente, o sea, desde hace muchos años empezamos como un auge muy grande en nuestro país, digamos en el mundo, pero también en nuestro país, del comercio electrónico. Pero ahora, a partir de todo lo que nos está ocurriendo con la pandemia y toda esta situación con el COVID, con el confinamiento y con todo lo demás, hemos tenido un incremento inusitado de este tipo de comercio. De hecho, muchos de los negocios en este momento, para poder ser viables, necesitan poder estar en plataformas electrónicas porque en virtud del confinamiento, pues muchos de ellos no pueden operar físicamente. Entonces el comercio electrónico se convierte en una alternativa de solución. Entonces en ese contexto, esta primera charla que queríamos hablar, que vamos a tenerla todos los miércoles de aquí en adelante, durante 5 miércoles, de 5 a 7 de la noche. Aprovecho esta oportunidad para disculparme con ustedes porque tuvimos problemas técnicos en el inicio de la transmisión, pero bueno, esas son las cosas que nos pasan a todos con el COVID y con todo lo demás, pero bueno, ahí se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene. Entonces, pues en el día de hoy queremos hablar de esto. La semana entrante vamos a hablar de la protección de datos personales frente a las plataformas digitales, este tema que tenemos ahora con toda esta recolección de datos por parte de Facebook, por parte de Rappi, por parte de TikTok, por parte de Amazon y demás, cómo se está trabajando no solamente en Colombia, sino en el mundo, y discusiones también importantes que podríamos llegar a tener con recolección de datos en temas de salud en época de pandemia. Dentro de 15 días, perdón, la idea es que hablemos de cibervigilancia y este tema tan digamos, tenso y sujeto a múltiples discusiones porque tiene muchas cosas interesantes, muchas posibilidades para nuestra sociedad, pero también tiene unos riesgos inherentes frente a las libertades y a los derechos fundamentales. Vamos a hablar luego de inteligencia artificial y su regulación, si debe o no debe ser regulada. Y finalmente tenemos propuesta una última conferencia para hablar acerca de cómo el cibercrimen utiliza nuestros datos. Entonces, estos, digamos, son las propuestas de temas que creemos que son súper interesantes, que nos podemos quedar acá conversando porque son muy interesantes y tienen que ver con todos nosotros, con la realidad en la que ahora estamos inmersos. Entonces les doy pues la bienvenida. Este ciclo de conferencias es, digamos, una anticipación de un evento que vamos a tener en el segundo semestre, que va a ser el diplomado que va a ofrecer de manera virtual la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, que vamos a ofrecer, que va a estar súper interesante en Derecho, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, sean entonces bienvenidos. Voy a empezar a compartirles pantalla para que podamos mirar entonces la presentación. Bueno, entonces, perdónenme en un momento. Bueno, entonces, como les estaba diciendo ahorita, mi nombre es Verónica María Echeverry Salazar y soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El marco regulatorio del primer tema que vamos a abordar ahorita, porque el segundo tema, como les dije, lo va a presentar mi compañera Ángela Lozada, que es abogada e ingeniera, es ciberabogada y tiene un tema espectacular de datos personales. Pero hoy vamos a hablar, en la primera parte, vamos a hablar acerca de los derechos del consumidor,
frente al comercio electrónico. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cuál es el marco regulatorio de este tema. No los voy a aburrir con este tema, es simplemente de manera general por si alguno de ustedes quiere abordar este tema tan interesante y lo quiere estudiar. El marco regulatorio, primero, es la Constitución Política. Tenemos el artículo 13 que establece el derecho a la igualdad, el artículo 78 que establece los derechos de los consumidores y los temas relativos al habeas data en lo que tiene que ver con la protección de derechos de datos personales, perdón. En el tema específicamente de consumidor, tenemos el Estatuto del Consumidor, específicamente hay un capítulo que regula el tema del comercio electrónico, la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el decreto 1499 de 2014 y el decreto 587 de 2016. Ahí es donde se establecen las normas. Cabe anotar acá una cosa que es importante y es que el consumidor electrónico tiene todos los derechos de cualquier consumidor, común y corriente. El consumidor es la persona que ha sido definida como el destinatario final de bienes y servicios, es decir, aquella persona que adquiere bienes o servicios y que no pretende reincorporarlos en la cadena de comercialización. Va a haber unos deberes generales y unos derechos generales que tenemos todos los consumidores en cualquier forma en la que participemos dentro del comercio, pero va a haber unos específicamente relativos al comercio electrónico. Hoy voy a hacer más énfasis en los que tienen que ver con el comercio electrónico. Listo, y si tienen alguna duda, vamos hablando de eso al final, que nuestro compañero Marcos, que también es una persona, un abogado que está con nosotros y nos acompaña en el semillero, él va a estar pendiente de las preguntas que ustedes tengan para ver si las podemos resolver al final. Entonces, lo primero es, en todo el estatuto del consumidor, todo el estatuto completico, realmente de lo que se trata es de derecho de la información. El consumidor es información, información, información. Cuando uno le da asesoría a los comerciantes, esa asesoría a los comerciantes se hace diciéndole la mejor manera que usted se puede proteger frente al Estatuto del Consumidor es dando información veraz, oportuna, suficiente, precisa, idónea, comprensible, verificable y en idioma castellano. Eso en general. Entre mejor informado esté el consumidor, mejor para todos. Mejor porque se evitan daños, se quedan, como dicen las mamás, las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces, en la medida en que las cosas sean claras para todos, nos evitamos problemas. Y en caso de que haya algún problema, pues tenemos cómo solucionarlo. Entonces, vamos a hablar específicamente en lo que tiene que ver con comercio electrónico. Cuando una persona hoy decidió, ya tiene el comercio electrónico o los que ahora están abriendo estos comercios electrónicos porque les empezó la pandemia y tuvieron que migrar. Entonces rápidamente tuvieron que crear una página web y canales de pago y servicios a domicilio y demás. Es importante que tengan en cuenta estos requisitos de los que vamos a hablar hoy para que puedan salir adelante, puedan tener a cabo su negocio, pero que lo hagan dentro de la legalidad y no vayan a tener problemas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una página web y vayan a ofrecer un comercio electrónico, tienen que tener forma en que se identifique plenamente al comerciante, que esté el nombre, que esté la dirección, el teléfono, el correo electrónico y los datos que sean necesarios para el contacto. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer la relación contractual para efectos de poder proteger los derechos de los consumidores. Asimismo, ustedes deben dar información con respecto a los productos que van a ofertar en el mercado. Entonces, como a diferencia de lo que me ocurre en el mercado real, que cuando yo voy, yo puedo coger las cosas, las puedo ver, me las puedo medir, puedo mirar la textura, puedo mirar el tamaño, puedo comprobar el proceso, el producto, digámoslo así. Cuando yo estoy con respecto a, eh, perdónenme un segundo, yo miro una cosa. Perdónenme, tengo aquí una situación, un momento, perdónenme, que es que me dijeron que no estaba mi cámara. Ahí ya me están viendo, discúlpeme, ya, perdón, qué pena, ahí la cuestión es que no había activado la cámara. Bueno, listo, cuando estamos hablando eh, del tema del producto, entonces les decía, cuando yo voy al almacén, yo me puedo medir, yo puedo mirar, yo puedo ver el tamaño, yo tengo un contacto con el bien, pero cuando estamos en comercio electrónico, no,
porque es que yo lo máximo que tengo es una imagen. Entonces, cuando se van a ofertar productos, tiene que haber información que le diga a uno cuáles son las características del producto. Se utiliza el sistema métrico decimal, entonces las unidades de medida, cuántos gramos, cuánto peso, cuántos mililitros, cuántos centímetros cúbicos, cómo va la cosa para que el consumidor pueda saber cómo va. Cuánta disponibilidad tenemos del producto para no generar falsas expectativas, porque muchas veces lo que se hace es que se ofertan, por ejemplo, se hacen promociones, entonces llegan, le dicen y le ponen un precio espectacular, pero son solamente unas muy pocas unidades disponibles y la gente empieza muy emocionada por el tema de la publicidad y a tratar de hacerlo, usted tiene que decir cuánta disponibilidad del producto va a estar. Si tiene ofertas o mecanismos especiales en virtud de los cuales usted quiere atraer más consumidores. En estos días estaba mirando en una de las conferencias de la Cámara de Comercio Electrónico Colombiano que habían hecho estudios de mercadeo acerca del comportamiento de los consumidores en Colombia. Y digamos, esto no difiere mucho de los consumidores en otras partes del mundo, pero aquí es razonable que lo traigamos a colación. Al consumidor le gustan mucho las ofertas. Entonces, cuando usted ve ahí dice, por ahora tenemos en promoción esto, entonces hay que decir cuánto tiempo dura la oferta, que la oferta no sea engañosa, ¿cierto? ¿Cuál es el plazo y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el consumidor? Asimismo, usted le tiene que generar una expectativa real de cuáles van a ser los tiempos de entrega. Ojo que esto va a ser muy importante luego cuando estemos mirando unas figuras adicionales que son súper interesantes en el tema del comercio electrónico, por ejemplo, el tema de la reversión del pago, porque cuando el consumidor no reciba el producto en el plazo estipulado, el consumidor puede deshacer la transacción. Ahorita les explico cómo. ¿Cierto? Pero entonces eso debe ser muy, pero muy clara. Cuando hay información gráfica, cuando hay fotos del producto, cuando hay todas las imágenes y las gráficas, usted le tiene que decir a qué escala lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esto puede generar engaño. Piense, por ejemplo, usted cuando le están ofertando televisores. Entonces, dependiendo de la forma en la que el publicista haya hecho el manejo de la cámara, puede hacer que el televisor se vea mucho más grande. Entonces, cuando hay información gráfica, usted tiene que decir a qué escala lo hizo y acuérdense que se tiene que utilizar el sistema de medida. Acuérdense, todo lo que sea necesario para que el consumidor pueda tener una información veraz, oportuna, suficiente, clara, precisa, idónea, verificable, comprensible. Entonces, cuando yo le voy a poner una imagen para que no lo vaya a engañar, eso es un tema también muy importante, por ejemplo, con juguetes, porque usted le genera una expectativa a los niños cuando les pone unas imágenes y cuando le llega una cosita de este tamaño, entonces toda la información para que el consumidor pueda tener realmente una idea adecuada de su producto. Viene otro tema que va a ser muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, en estos días ha habido sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y es con este tema del precio y de las formas de pago. ¿Por qué? Porque usted le tiene que dar una información muy clara al consumidor y dentro del precio tiene que ir incluido que el consumidor antes de que le dé la aceptación a la transacción, que el consumidor sepa exactamente qué le van a cobrar. Nada de cobros sorpresivos. Esto de, y es que no le habíamos incluido el IVA, y es que además tiene que pagar los costos de envío, es que además había que hacer, en caso de, por ejemplo, prestaciones de servicios, que había que hacer adicional, usted tenía que pagar un avalúo, tenía que hacer esto. Todos los costos, todos los gastos, todo lo que implique la transferencia del bien, todo lo que haya que hacer, usted se lo tiene que informar al consumidor y se lo tiene que informar antes de la aceptación para que el consumidor pueda decidir libre y tranquilamente si acepta o no acepta la transacción. Por ejemplo, ustedes han observado cuando ustedes hacen comercio electrónico que en muchos de los establecimientos se pone, que usted le pone, por ejemplo, en el carrito y uno va poniendo qué quiere ir adicionando al carrito. Antes de la aceptación, a uno le tienen que decir cuál es el precio unitario de cada una de las cosas que va a comprar y cuál es el precio total. Y después de que el consumidor haya hecho la aceptación de esta forma de pago, no le pueden cambiar, porque igual usted ya está poniendo los datos, el consumidor está poniendo los datos para el cobro, entonces sería un abuso por parte
del comerciante que utilizando esos datos después le cargue cosas que no estaban incluidas. Y la superintendencia en ese tema es estricta, con toda la razón, porque cuando se han hecho encuestas a los consumidores acerca de qué es lo que ellos más buscan cuando están mirando en páginas de Internet para hacer comercio electrónico, uno de los temas que más inquietud genera es el tema de seguridad, específicamente con lo que tiene que ver con las tarjetas. Entonces y la gente dice, entonces yo le voy a dar mi tarjeta, yo le voy a dar mi código de verificación, todo, yo necesito saber que es confiable. Cuando una persona, después de que le dan la aceptación y usted acepta un precio, después se lo cambia, usted lo está engañando. Lo está engañando, entonces eso no se puede, digamos como cuando dicen los niños chiquitos, eso no se vale, eso no se vale, no se puede que a usted le estén cambiando las condiciones. Ahora, cuando hay comercio electrónico, tiene que haber una forma para que el proveedor tenga como guardar la aceptación, que esa aceptación tiene que ser expresa, tiene que ser inequívoca y tiene que ser verificable. ¿Cómo así que verificable? Ángela ahorita nos va a hablar de cómo se guarda la información y cómo tiene que ser segura esa información, porque puede que usted nunca en la vida lo investigue la Superintendencia de Industria y Comercio, pero puede que sí. Y cuando uno, ahorita yo les dije que la información tenía que ser clara, veraz, oportuna, suficiente, verificable, verificable en idioma castellano. Cuando yo hablo de la parte de verificación, pues yo no la ley. Cuando la ley habla de la parte de verificación, es que cuando la autoridad competente venga a donde usted, bien porque le pusieron una demanda o una denuncia o porque de oficio la Superintendencia de Industria y Comercio lo está investigando, usted tiene que tener cómo demostrar efectivamente que las transacciones que se llevaron a cabo, las personas lo aceptaron y que aceptaron el pago y cómo lo cumplieron. Todo lo que tiene que ver relativo al contrato y a la transacción tiene que estar ahí específicamente establecido. Ahora, con respecto a los contratos y a los derechos del consumidor, cuando va a haber contratos que son, por ejemplo, porque como se pueden adquirir bienes, pero también se pueden adquirir servicios. Entonces, por ejemplo, cuando usted está adquiriendo telefonía, cuando usted está adquiriendo un sistema de televisión por cable, cuando usted está, porque ya todo eso es comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, cuando hay un contrato, el contrato tiene que estar disponible de manera previa para que el consumidor lo pueda ver, para que pueda saber cuáles son las condiciones y posterior y que sea fácilmente descargable. Muchas veces lo que hacemos los consumidores es dar aceptar, 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 pero tiene que tener constancia de que fue exactamente lo que el consumidor aceptó. Dentro de la información, además, se debe decir cuando hay un contrato de tracto sucesivo, y esto ocurre, por ejemplo, en temas de telefonía y en temas de televisión por cable, tiene que decirle cuál es el término de duración del contrato, cuál es el término mínimo y si existe o no existe cláusula de permanencia mínima. Recuerden que en Colombia la cláusula de permanencia mínima está regulada también en el Estatuto del Consumidor y en principio uno diría, es mejor que no se establezcan cláusulas de permanencia mínima, pero eventualmente se permiten estas cláusulas. ¿Cuándo? Cuando usted le dan la posibilidad como consumidor de comprar o de adquirir el bien o servicio sin cláusula de permanencia mínima o con cláusula de permanencia mínima. Tiene que tener las dos alternativas. Y el que tiene cláusula de permanencia mínima tiene que ser porque le van a dar un beneficio adicional, bien porque le dan un descuento o porque le dan beneficios en cuanto a la instalación del producto. Y el hecho de que tenga la cláusula de permanencia mínima no significa que no se pueda dar en algún momento por terminado el contrato. Lo que pasa es que en caso de que eso ocurra, el beneficio que a usted se le dio acuérdense, sin cláusula de permanencia mínima, con cláusula de permanencia mínima, este tiene que tener un beneficio. Entonces, lo que uno hace es que lo prorratea. Uno pone y dice cuánto fue el beneficio que tuve yo por esto. Y si era un contrato a 12 meses, por decir alguna cosa, y yo ya llevo 9 meses y digo, yo ya me quiero retirar, a mí no me pueden multar, eso ya no se puede, no me pueden multar por retirarme, pero lo que sí pueden hacer es decirme, de ese beneficio que me dieron, se prorratean los 12 meses y como yo ya llevo 9, entonces que me cobren la parte proporcional a los 3 meses que me quedaron faltando. Listo. En cuanto a la información,
también me tienen que decir que el producto goza de garantía. Entonces, en Colombia, los productos que se adquieren tienen garantía. Todo producto en una relación de consumo tiene garantía. ¿Y qué comprende la garantía? Si el producto falla, uno puede ir donde el productor o el proveedor a exigirle la reparación. Y en caso de que se repita la falla, a elección del consumidor, el consumidor es quien puede elegir o una nueva reparación o la devolución del dinero o el cambio del bien por otro. Entonces, lo que tiene que ver con la garantía tiene que estar establecido cuánto es el tiempo de garantía. Los términos de garantía, salvo algunas actividades específicamente establecidas o en la ley o en la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo determinados bienes, la garantía se puede pactar por parte del productor o del consumidor, es decir, el término, cuánto sería el plazo para la garantía, pero yo le tengo que contar al consumidor. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque hay algunas cláusulas contractuales en la aceptación de términos y condiciones que a uno llegan y le dicen, por ejemplo, acá nunca se devuelve el dinero. Y mire que usted me aceptó eso en los términos y condiciones. No, 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 no. Las normas de derecho del consumidor son normas de orden público. ¿Y eso qué significa? Que no se pueden pactar en contrario. Dice el Estatuto del Consumidor que en caso de que se pacte en contrario, cualquier estipulación será ineficaz de pleno derecho. Eso significa que se tiene por no escrita. Entonces, cuando yo tengo el derecho a la garantía y usted me dice, por ejemplo, que usted no me va a responder por garantía o que en ningún caso me va a devolver el dinero o que solamente procede la reparación, esos son cláusulas que van en contra de los derechos del consumidor. Esas cláusulas no se pueden pactar. ¿Qué más se tiene que establecer? ¿Qué más se tiene que decir en cuanto a la información? Se debe establecer expresamente que el consumidor tiene dos derechos que se parecen mucho, pero son distintos, que son el derecho de retracto y el derecho de reversión del pago, ¿cierto? Entonces, esto ya lo voy a explicar a continuación, que son dos formas en las que esto es distinto a lo que tenemos en la contratación tradicional de derecho civil y mercantil, porque con la contratación de derecho civil y mercantil decimos que es un contrato, un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Yo soy libre de contratar o no contratar en civil y en mercantil, pero una vez contrate, yo no me puedo salir del contrato por regla general. Digamos, ahí hay una excepción que son las arras, pero las arras se tendrían que pactar expresamente. En el derecho de los consumidores se establece el derecho de retracto, y es que yo me puedo quitar del contrato. Ya lo voy a explicar en qué casos procede, cuáles son los requisitos para que proceda, y también procede otra figura que es la reversión del pago. Esas dos figuras no están establecidas en el derecho civil y en el derecho mercantil. Entonces hay que tenerlas como especial cuidado, porque en el comercio electrónico específicamente hay un deber de informarle al consumidor, y esto a veces ni siquiera los profesionales lo saben. Digo profesional, el productor o proveedor en términos electrónicos, el que está vendiendo muchas veces ni siquiera sabe, y le dicen a uno, pero ¿cómo así, Verónica? Usted lo que me está diciendo es que entonces la gente me puede deshacer las transacciones, y eso sí se puede, y pues ¿cómo? Pues sí, sí se puede. Y no solamente es que se pueda, sino que usted lo tiene que decir. Usted tiene esa carga de información. Y también es importante establecer acá que en la información se prohíbe la publicidad engañosa. En Colombia, la publicidad genera obligaciones. Lo que usted diga en la publicidad en general y en la publicidad electrónica en particular, todo lo que usted diga que sean condiciones objetivas, es decir, que es una condición objetiva, las que no son elogios subjetivos del anunciante. ¿Qué es un elogio subjetivo del anunciante? Cuando uno dice, este es el mejor producto que yo he usado, nunca me he sentido tan feliz, nunca he estado tan cómoda. Eso es un elogio subjetivo del anunciante. Eso no es inductor a engaño. Pero si yo digo, este es el producto más barato del mercado, si yo digo, este producto no contiene azúcar, si yo digo libre de grasas trans, si yo digo adicionado con vitamina E, ¿cierto? Cualquier cosa que yo diga, eso son condiciones objetivas y verificables. Lo que yo diga en la publicidad, a mí como profesional me obliga, y en caso de que yo engañe, me puedo ver sujeto a medidas, no solamente de responsabilidad civil, esto es que si yo le causo daño a otra persona en virtud de la información engañosa que yo le doy, y él le causa daño y él me demanda, yo me puedo ver obligado a indemnizar perjuicios,
sino que adicional a ello, yo me puedo ver expuesta a una investigación administrativa y a sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué más tenemos nosotros como consumidores derecho a que nos digan y cuál es correlativamente entonces la obligación del anunciante en página de comercio electrónico? Tiene que tener un espacio específico para peticiones, quejas y reclamos. Esto es una de las cosas que más se ha cuestionado con algunas plataformas de contacto que tenemos en Colombia, y es que cuando las cosas funcionan bien, pues listo, perfecto, pero cuando hay un problema y la gente quiere decir, pero es que no me llegó, pero es que me llegó tarde, pero es que me llegó frío, pero es que me llegó lo que era, lo que no era, y yo quiero contactar a mi contraparte negocial, pues casi que como en las películas del oeste pasa la bola de nieve porque allá no hay nadie. Entonces la gente se desespera porque uno quiere tener a alguien, una forma de canalizar las inquietudes que tenga. Entonces para eso siempre tiene que haber un enlace para peticiones, quejas y reclamos. Y aparte de ello, tiene que haber un enlace que le dé la posibilidad al consumidor de acceder a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso es una obligación que tiene el que diseña la página para ponerlo. Y uno dice, entonces yo la voy a facilitar para que el otro me demande o me denuncie. Sí, es una obligación. Usted lo tiene que poner ahí porque es un derecho del consumidor. Hacerle a usted el reclamo, exigirle que le cumpla con lo que usted le ofertó, y en caso de que eso no sea así, poder acudir a la autoridad administrativa. Con respecto a los temas de seguridad, ahorita Angie nos hablará mucho mejor de ello, pero acá voy a hablar específicamente con lo que tiene que ver con el consumidor. Es que cuando a mí me van a poner todo esto, una de las inquietudes, como les comentaba ahorita, que se le genera a las personas cuando les preguntan, ¿usted qué espera cuando hace comercio electrónico? Entonces la gente dice, hombre, yo espero que sea fácil hacer el pedido, yo espero que la información sea clara, yo espero que no me vayan a hacer nada malo con mi tarjeta, con los datos de mi tarjeta de crédito, yo espero que me cumplan con lo que me ofertaron, ¿cierto? Pero dentro de las cosas que más inquietud generan es qué va a pasar con sus datos, qué va a pasar con los datos míos, con los datos que yo le doy a usted en caso de que yo tenga que aportar mis datos para poder comercializar con usted, y además, ¿qué va a pasar con los datos de la transacción? Es que yo estoy poniendo información que es muy delicada para mí, porque yo estoy poniendo información con la que usted me puede hacer el cobro. Eso es una información muy delicada. Entonces usted tiene que garantizarme que eso es seguro para mí. Usted además me tiene que dar soporte de la transacción y de la aceptación, eso ya lo vimos ahorita. No solamente para mí, yo le puedo decir, deme una copia de la transacción, se lo puedo exigir, usted me la tiene que entregar, sino que además usted como profesional lo tiene que guardar por si eventualmente viene la superintendencia. Y miren esto, cuando uno va a poner mecanismos de pago, ¿cierto? Entonces yo voy a poner que se va a pagar por PSE, o yo voy a pagar que se puede pagar con PayPal, o que se puede pagar con esta tarjeta de crédito o con aquella. Viene una pregunta muy importante, y es, donde haya un fallo ahí en esa transacción, esa plática, ¿quién la pierde? ¿Eso qué? ¿Quién lo va a asumir? Lo va a asumir el profesional. Entonces, como usted es el que elige los medios de pago a través de los cuales el consumidor le puede hacer la transferencia, entonces usted tiene que asumir eso. Eso es, en responsabilidad civil, un tema del riesgo creado. Es que el que tiene el lucro de la actividad, el que se beneficia de la actividad, le va a tocar asumir los riesgos de esa actividad. Entonces, es muy complicado porque cuando hay fallas en la seguridad, hay expertos informáticos. Acuérdense que vamos a tener una última conferencia al final de este ciclo, que vamos a hablar de cómo el cibercrimen utiliza nuestros datos, pero acá hay un tema importante. Yo me tengo que cuidar, pero el comercio se tiene que cuidar para mirar que los mecanismos de pago que vayan a utilizar sean confiables, porque las fallas de esos mecanismos de pago yo se los puedo indicar al dueño del establecimiento de comercio electrónico. Hablemos de dos temas que son específicamente, que aplican específicamente en el comercio electrónico, aplican en algunos otros casos, pero que aquí con seguridad aplican, que son el derecho de retracto y el derecho de reversión del pago. ¿Qué es el derecho de retracto? Ahorita yo soy muy gráfica, ustedes me disculparán,
pero esa es la forma en la que yo explico. Yo soy primero que todo antes que abogada profesora, entonces ustedes me disculparán lo simple de la explicación. Recuerden que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Entonces ahorita decíamos una manifestación de voluntad por acá, otra por acá, que concurren para crear el contrato y el contrato genera obligaciones. Entonces yo soy libre de contratar o no contratar, pero una vez yo contrato, yo ya no soy libre, yo ya me quedo vinculada porque el contrato genera obligaciones, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo una obligación, yo ya no me puedo quitar, yo ya no me puedo quitar, pero específicamente para las ventas con financiación, las ventas con financiación que haga el mismo productor o proveedor, las ventas de tiempos compartidos, las ventas que utilizan métodos no tradicionales o las ventas a distancia, y el comercio electrónico es un tipo de venta a distancia. Por ley, cuando estamos en una relación de consumo, se establece el derecho de retracto. ¿Y esto qué es? Es que yo consiento, pero después, si lo pienso mejor, llego y digo, ¿sabe qué? Me arrepentí. Entonces yo me puedo quitar de la transacción. ¿Y por qué puede pasar que yo me arrepentí? Porque es que yo no tengo contacto con el bien. Y además, acuérdense que la publicidad en Internet a veces es una publicidad muy invasiva. Es que uno está, por ejemplo, cuando las personas están en juegos y demás, que le empiezan a aparecer pop-ups y le empieza a aparecer publicidad y cosas, y a veces la persona no alcanza a darse cuenta muy bien qué es lo que acepta, ¿verdad? Entonces, cuando uno se lo piensa mejor, uno dice, bueno, puede ser que esto ya no me convenga tanto y yo no tuve contacto con el bien. Y aparte de eso, puede ser que yo piense y diga, yo la verdad es que no tengo tanta plata para gastar en esto. O sea, yo estaba muy emocionada en un determinado comercio electrónico, me emocioné viendo cosas al carrito y después cuando miré bien mi cuenta en el banco dije, ay, hombre, no. Entonces, específicamente para este tipo de comercio, la ley establece un beneficio que no está establecido en los otros contratos, y es que yo me pueda retractar. Y como les digo yo a mis estudiantes, esto es una explicación súper de buen vecino, pero es cuando uno dice, ¿y por qué? ¿Cuáles son las causales en virtud de las cuales el consumidor se puede retractar? Y yo les digo, pues como dicen los costeños, que a mí me encanta esta expresión de los costeños, ¿por qué me voy a retractar? Porque ajá. ¿Qué significa porque ajá? Que yo me retracto sin necesidad de tener una causal. Yo tengo 5 días para retractarme y yo no tengo que explicar por qué. Porque entonces me van a decir, entonces fue que no les gustó, entonces fue porque no. No, 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 yo no tengo que decir nada, no necesito ninguna causal. Simplemente porque es un comercio a distancia y porque me quiero retractar y porque estoy dentro de los 5 días hábiles. Pregunta, ¿esto se podrá pactar en contrario? Respuesta, no, no se puede pactar en contrario. Ahora, como yo me estoy retractando, ¿me pueden cobrar una multa? No, no me pueden cobrar multa y no me pueden hacer ningún tipo de retenciones. Me tienen que devolver lo que yo ya di o pagué. Ahora, como yo igual contraté y después me quité, entonces acá la ley me exige una cosa, y es que si yo ya recibí el bien, lo tengo que devolver por los mismos medios y en las mismas condiciones en que me fue entregado, y los gastos de retorno del bien pues van por cuenta mía, pues porque ni más faltaba. Esto ya es un derecho supremamente bueno. Esto cambió con respecto al anterior estatuto del consumidor, porque en el anterior estatuto era de 2 días. En este nuevo estatuto, el derecho de retracto es de 5 días para ejercerlo, ¿verdad? Este derecho se parece, pero es distinto al derecho de reversión del pago. El derecho a la reversión del pago es un tema bien importante, y es cuando uno utiliza un caso en el que uno hace un pago electrónico por sistema de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o sistema PSE o cualquier sistema de pago electrónico. Y aquí, a diferencia del caso anterior, que es que se parece pero son distintos, aquí, a diferencia del caso anterior, yo sí no puedo hacerlo porque, ajá, yo lo tengo que hacer solamente en uno de los siguientes casos: cuando yo fui víctima de fraude, o cuando yo fui víctima de una operación no solicitada. Es decir, yo no lo pedí, a mí se me hizo un cargo y yo nunca había pedido eso. O yo estaba en el comercio, por ejemplo, yo estaba en este almacén y yo estaba comprando esta camisa, pero en el carrito me metieron otra cosa que yo no lo pedí, ¿cierto? Que yo no recibí el producto. Acuérdense que ahorita les dije que en la información a mí me tienen que decir cuál es el plazo máximo de la entrega.
Si no se dice nada, la ley entiende que son máximo 30 días calendario. Listo, que son 30 días, salvo que se haya estipulado expresamente un plazo diferente. Cuando yo tengo ese tiempo para esperar, yo puedo decirle, porque en la garantía está incluida la entrega, o sea que yo puedo llegar y decirle, hombre, yo lo que quiero es que usted me entregue lo que sea que yo le pedí. Pero si ya se venció el plazo, y yo digo, no, es que sabe que yo ya no estoy interesada, es que era para este momento que yo lo necesitaba, ya no me cumplió, yo quiero que se haga la reversión del pago. Entonces yo lo puedo hacer porque el producto no me llegó, o porque me llegó una cosa distinta a la que yo pedí, o porque me llegó de manera defectuosa, en mal estado. Aquí yo tengo que hacer dos comunicaciones. Una a la persona con la que yo le hice con la que yo hice el contrato, y por eso es muy importante toda la información de identificación de la persona que está realizando al otro lado de la pantalla el negocio conmigo, y otra a quien me hizo el instrumento del pago, o sea, a mi entidad financiera, ¿cierto? Yo les tengo que decir, y yo hago la comunicación y digo cuál es la causal. Tengo que explicar cuál es la causal, no la tengo que probar, pero sí la tengo que decir. El banco, la entidad financiera, le toca creerme. Acá se presume la buena fe del consumidor. Ahora, si hay mala fe por parte del consumidor, porque hay gente que dice, yo que soy tan avispado, entonces lo que voy a hacer es que voy a pedir, meto mis datos y después llego y digo que voy a solicitar reversión del pago porque esto fue fraudulento, pero entonces aprovecho para que ya me hayan enviado. Entonces yo hago este juego de puro malintencionado que soy. Cuando el consumidor utilice de mala fe el mecanismo de la reversión del pago, al consumidor lo pueden sancionar hasta con 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque esto está hecho para protegerlo, no para que abuse, ¿verdad? Entonces, el consumidor puede solicitar la reversión del pago, ¿cierto? El emisor del instrumento de pago tiene que verificar por una sola vez que en la cuenta donde se hizo el pago haya recursos, y lo tiene que devolver. Entonces, aquí antes la discusión de yo digo que no me llegó el producto y el otro dice que sí me llegó, entonces ¿a quién le cree el banco? El banco en principio le tiene que creer al consumidor y hacer la reversión. Lo que pasa es que, como ya les dije, en caso de que haya mala fe por parte del consumidor, entonces efectivamente le vamos a tener que devolver, le vamos a sancionar, se le sanciona por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el comerciante es muy importante cumplir con todas las normas del derecho del consumidor, porque, como les digo, esas son normas de orden público. Y en caso de que se violen los derechos del consumidor, lo primero es que en el capítulo de comercio electrónico, específicamente para el comercio electrónico, se establece la posibilidad de una medida cautelar que puede hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que pueda bloquear el acceso al comercio electrónico hasta por 30 días, susceptibles de ser prorrogados hasta por otros 30. Esa es la medida cautelar. ¿Eso qué significa? Mientras estamos en el proceso, ¿verdad? Entonces, eso mientras estamos en la investigación. Pero adicional a ello, a cualquier persona que haga violación a los derechos de los consumidores, se le establecen una serie de medidas administrativas, dentro de las cuales hay multas que pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y además, y las multas no son solamente para el establecimiento, también puede haber multas para los representantes legales, ¿cierto? Ya hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero lo que quiero decir es, no crea que porque usted está detrás de una persona jurídica se puede quedar tan tranquilo. Acá puede haber un tema que lo puede tocar a usted también, y eventualmente existe también la posibilidad, cuando se vea dependiendo de la gravedad del caso y de la intensidad del daño que se haya causado, la Superintendencia de Industria y Comercio podría solicitar y hacer que se haga un cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio, ¿verdad? Listo, ya digamos que con esto, de manera muy general, eh, voy a dejar de compartir, de manera muy general, les hice una presentación de los derechos del consumidor
lo queríamos hacer que fuera de los dos lados, o sea, cómo vamos, cuáles son los derechos de los consumidores, pero adicional entonces cuáles son las obligaciones por parte de los comerciantes, ¿verdad? Para que podamos tener como el equilibrio entre unos y otros. Recuerden que el Estatuto del Consumidor aparentemente es una norma muy estricta, ¿cierto? Pero esto lo que hace es que genera confianza. Lo que vamos a hacer es generar confianza. En la medida en que los consumidores nos sintamos confiados, tranquilos y seguros, podemos hacer más negocios. Y si hacemos más negocios, pues eso es bueno para nosotros y eso es bueno para los comerciantes. Listo. Dicho lo anterior, yo les agradezco mucho y doy paso entonces a mi compañera. Mi compañera ya se presentará ella, pero yo les hago una presentación. Ella se llama Ángela Lozada. Como les decía ahorita al inicio, Ángela es ingeniera de sistemas de la Universidad de AFIT y es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y es miembro también del semillero de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Ángela, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola Verónica, muchas gracias a la invitación, muchas gracias a la Universidad de Antioquia. De verdad que es un honor participar en este ciclo de conversaciones y de conferencias para que charlemos un poco sobre estos temas que son tan interesantes como bien lo has mencionado y sobre todo porque tiene que ver con nosotros, con el día a día de nosotros. Entonces, si me permiten, comparto mi presentación también y conversamos un poquito al respecto. Ok, como dijo Verónica, soy Ángela Lozada, soy abogada. Aparte de ser abogada, soy ingeniera de sistemas. Me desempeño como asesora empresarial en temas de delitos informáticos y en asesorías en temas de seguridad de la información. Actualmente soy la líder del programa WONSI Talk. En la organización WONSI es una organización que busca minimizar esa brecha de participación de las mujeres en temas de ciberseguridad. Entonces es un tema supremamente apasionante y que nos gustaría mucho que se integren también ustedes. Y hoy quiero conversar un poco sobre la protección de datos personales en tema de comercio electrónico, pero quiero iniciar con una inquietud que les quiero plantear. ¿Realmente nos encontramos en tiempos de crisis? Yo considero que no. Si estuviéramos en crisis, estaríamos hablando específicamente de una ausencia de servicios esenciales, por ejemplo, o que haya problemas en la infraestructura crítica, o algo que no haya conexión, no haya comunicación. Ahí yo considero que podríamos estar hablando de tiempos de crisis. Yo creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es algo que se veía venir. Necesitábamos esta transformación digital, necesitábamos convertir nuestros negocios y volcarlo hacia este mundo digital. Entonces esta es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para mirar estos negocios desde los medios digitales. Estoy segura que ya que se está reactivando el comercio, estoy segura que muchos comerciantes van a continuar con sus estrategias de comercio electrónico porque ya han visto las ventajas y las grandes ganancias que les puede generar. Entonces les dejo la inquietud. Entonces empecemos a mirar cuáles son las responsabilidades de estos proveedores. Los proveedores tienen unos grandes desafíos que son, primero, implementar esas herramientas tecnológicas para poder hacer la comercialización de sus productos o servicios e integrarlas con herramientas jurídicas que le permitan minimizar esos riesgos legales que se van a ver enfrentados al vender por internet. ¿Y qué son las cosas que debe tener en cuenta? Sí, debe tener en cuenta muchas variables, pero principalmente debe mirar el tema de protección al consumidor, como bien nos lo explicó Verónica, el tema de protección de datos personales, propiedad intelectual, no se puede olvidar ese tema, y muy, muy importante el tema de seguridad de la información. Cómo vamos a blindar, cómo vamos a proteger nuestra información y la información de nuestros clientes. Esos puntos son claves fundamentales para los comerciantes ahora en tiempos de comercio electrónico. ¿Y qué está pasando?
Normalmente se piensa que el componente legal es una etapa posterior, ya cuando se sale a producción con algún producto o servicio. La idea es que se empiece a trabajar con privacidad por diseño. ¿Qué quiere decir eso? Los que somos desarrolladores de software conocemos que existen unas etapas genéricas, ¿sí?, en el desarrollo de un software, que es el análisis del requerimiento, el diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. Esas son las etapas genéricas en cualquier desarrollo de software. Y siempre se ha pensado que el componente legal es una etapa extra que se pone después de puesta en producción. Entonces, ¿qué implica que sea en esa etapa? Para poder que el nuevo producto o la nueva aplicación se acomode a esas políticas nuevas. Entonces, esto lo que busca es que se empiece a tener el componente legal desde el mismo momento de la concepción de la idea, ¿sí? Desde que estamos analizando ese requerimiento, desde que estamos ideando cómo va a ser nuestro sitio web transaccional. Entonces, desde ahí tenemos en cuenta toda la línea, todo el marco legal. Pero esto no solamente aplica para el desarrollo de software, esto también aplica para prácticas de procesos de negocio, muy importante tener en cuenta el marco legal, en temas de infraestructura y sistemas, y en el desarrollo de aplicaciones, productos y servicios, que se debe tener y concebir la parte legal desde el inicio. Otro tema que también es fundamental es los términos y condiciones, como nos los explicó Verónica, los debemos de diferenciar de lo que es la política de protección de datos personales y diferenciar aún sobre la autorización del tratamiento de datos personales. Un error que se comete muy frecuentemente, y es que en la opción que dan de aceptar los términos y condiciones, lo unen con las políticas de protección de datos personales. Entonces le preguntan al cliente, ¿usted acepta los términos y condiciones y las políticas de protección de datos personales? Entonces el cliente tiene que aceptar en una sola condición. Esto se tiene que trabajar separado, porque los términos y condiciones son como Verónica nos habló, cómo son las condiciones en que pactamos la venta, ¿sí? Pero otro tema totalmente distinto es la autorización del tratamiento de los datos personales. Entonces, ¿cómo debe ser? Yo no autorizo, no acepto la política de protección de datos, porque eso no nos lo exige la ley. La ley lo que nos exige específicamente es que el titular autorice el tratamiento de sus datos personales. Entonces, tenemos que tener dos validaciones con el cliente, unos términos y condiciones, y otra parte es la autorización del tratamiento de sus datos bajo las políticas de tratamiento de datos que tenga la empresa. Otro error que se comete también muy frecuentemente, las aceptaciones tácitas. Esas no están permitidas por ningún motivo. ¿Qué decimos? Si permanece más de tantos segundos en nuestro sitio web, asumimos que aceptó. No, eso no es válido. O si presiona en el botón continuar, está aceptando las condiciones. No, eso no es así. Es una aceptación clara que debe dar el titular sobre tanto los términos y condiciones como de su autorización para que tratemos sus datos. Pero entonces, ¿qué es lo que busca específicamente la Ley de Protección de Datos Personales? Lo que busca es proteger a todos los titulares para que puedan conocer, actualizar y rectificar toda la información que sea recolectada de ellos, ¿sí? Sean en bases de datos, tanto físicas como digitales. Eso es importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando solamente de mecanismos digitales. También tenemos que tener un adecuado tratamiento sobre los datos físicos que estamos manejando, que van a ser, obviamente, se le hará un adecuado tratamiento al interior de las empresas. Y aquí es donde participan tres actores muy importantes. Entonces tenemos el titular,
que es la persona que confía en nosotros, que nos está depositando su confianza y nos cede sus datos, ¿sí? Está el responsable, que es el que captura y recolecta esa información y decide qué va a hacer, qué tratamiento le va a dar a esos datos. Y existe un tercero que se llama el encargado, que es el que va a realizar un tratamiento de datos personales por cuenta de ese responsable. Si lo vemos con un ejemplo, podría ser que una empresa recolecta datos por diferentes canales de los titulares y esa empresa es el responsable del tratamiento de datos, pero trabaja con un proveedor que es un call center. El call center es el que se encarga de hacer llamadas o de cobrarle a los clientes, qué sé yo. Entonces, el responsable le tiene que suministrar la información al encargado, pero tiene que haber un convenio tanto entre el responsable y el encargado que garantice que tanto el responsable como el encargado van a hacer un adecuado tratamiento de los datos. Y además, muy importante, que el titular haya aceptado que el responsable pase su información al encargado. Eso es algo que se ha olvidado mucho y la superintendencia ha sancionado muchísimo por ese tema. Otra cosa es que tenemos que tener en cuenta que la protección de datos tiene una serie de componentes que se integran y generan un todo. Tenemos el componente comercial, es cómo recolecto la información, cómo la voy a manipular y tratar para ofrecer mis servicios, ¿sí? También tiene un componente legal, obviamente, de darle un cumplimiento a las normas de protección de datos personales. Tenemos un componente tecnológico que dice cómo voy a blindar, cómo voy a proteger toda la información de mis clientes. Y tenemos que tener en cuenta que esa información no es solamente de clientes, sino clientes, proveedores, empleados y accionistas. Porque también en nuestras bases de datos tenemos información, datos personales de cada uno de esos segmentos que tenemos que garantizar que se están protegiendo, que tenemos medidas de seguridad que monitoreamos para poder proteger esos datos. Tenemos también un componente que es cultural, que es ayudar a concientizar a los empleados al interior de la importancia que tiene la protección de datos personales y porque todos tenemos que trabajar en equipo protegiendo esto. Está también el componente del Registro Nacional de Bases de Datos, que lo exige la SIC, y muy importante, que la alta dirección comprenda de que esto no es una carga más, no es una obligación más, sino que lo vea como un mejoramiento de sus procesos, que le va a permitir generar confianza con sus clientes y también confianza con sus proveedores de que se está haciendo un adecuado tratamiento. Estamos mostrando las cartas, es algo transparente de cómo estamos llevando nuestro trabajo al interior. Entonces trae más ventajas que desventajas. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta el responsable? Primero, tiene que implementar medidas que permitan que los titulares puedan ejercer sus derechos. Estas medidas tienen que ser obviamente eficientes, efectivas, demostrables. Muy importante que sean demostrables de que ustedes habilitaron los canales para que los titulares puedan hacer sus consultas o sus reclamos. También deben de guardar, y es algo que se les olvida mucho a los responsables del tratamiento, guardar la autorización que nos den los titulares, sea una autorización escrita, física, hay que almacenarla, como también las autorizaciones que nos dan a través de sitios web transaccionales, hay que guardar el log, donde indique en qué fecha, en qué horario, quién, por qué canal nos dio la autorización. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, cualquier titular nos puede solicitar que le informemos qué información tenemos de él y en qué momento él dio la autorización para el tratamiento de datos. Y nosotros, como responsables, tenemos que tener la capacidad de darle respuesta a esa consulta en los términos que establece la ley. ¿Y cuáles son los derechos de las personas, de los titulares? Entonces tiene el derecho, obviamente, a solicitar la prueba de la autorización, como veníamos hablando. Tiene el derecho a conocer, actualizar y rectificar su información. ¿Pero qué significa eso de conocer? Conocer. Un titular puede saber para qué están utilizando sus datos, cuál es el plazo de conservación de sus datos personales,
O sea, si yo termino mi relación contractual, ¿van a eliminar mis datos o van a quedar con ellos por cuánto tiempo? ¿Y para qué? ¿Cómo debo de presentar una reclamación en caso que yo necesite? Entonces, saber cuáles son los canales, cómo los puedo contactar y cuáles son los términos. También existe el derecho de rectificar, en caso de que ellos tengan los datos inexactos o que estén incompletos. Este, por ejemplo, ha sido uno de los casos de un supermercado, una cadena muy grande, muy conocida en Colombia, que ha sido sancionada varias veces, pero uno de los motivos ha sido este tema. Una señora le solicitó por diferentes canales a este almacén que le actualizara el nombre. Lo llevó por diferentes canales, ninguno de los canales le supo dar respuesta. Pasó mucho tiempo y ella lo elevó a la superintendencia hizo la investigación y efectivamente sancionó al almacén. También tiene el derecho, el titular, a suprimir su información cuando vea que un tratamiento, le están dando el tratamiento ilícito a sus datos, o cuando ya ha desaparecido la finalidad. Es decir, si me solicitan ciertos datos y me dicen, estos datos se los estamos recolectando única y exclusivamente para este fin, si eso finaliza, ¿por qué van a continuar con mis datos? Entonces puedo solicitar la revocación de la autorización del tratamiento de datos. Obviamente si se cumplen ciertos parámetros. O sea, si yo tengo una relación contractual con la empresa, pues no puedo solicitar que que borren mis datos, obviamente. Y también cuando uno se puede oponer a que traten los datos. Es decir, yo sé que a muchos nos ha pasado que recibimos llamadas de diferentes almacenes, entidades financieras ofreciéndonos productos y servicios, y uno dice, pero si yo no tengo contactos, no tienen por qué tener mis datos, entonces yo me puedo oponer y decir que no autorizo de que ellos hagan un tratamiento de mis datos personales. Lo más importante es respetar los derechos del titular y también implementar esos mecanismos que sean efectivos para que los titulares puedan ejercer sus derechos. Ese es el foco clave. Pero, ¿en qué consiste el tratamiento de datos al interior de una empresa? Entonces, nosotros recogemos una cantidad de información por diferentes canales, por un formulario, por un chatbot, por una encuesta, en un centro comercial nos solicitan los datos, entonces hay una cantidad de canales por los que se recolecta esa información, que es la adquisición. Esa información se almacena, sea en medios físicos o digitales. A esa información le damos un uso, por ejemplo, en el área de contabilidad, en el área de mercadeo. También se puede transferir de un área a otro, transferir a un tercero, que sería el encargado, transferir fuera del país, lo podemos hacer. Con esos datos podemos seguirlos utilizando como información activa, como también la podemos archivar, que son los archivos inactivos. Esos archivos inactivos tenemos que blindarlos y protegerlos porque sigue conteniendo información y datos personales. Y también tenemos la parte de destrucción. La destrucción no es simplemente descartar, hay que saber cómo destruir. Les pongo un ejemplo que pasa muchísimo en todas las compañías, en la mayoría de compañías es con las secretarias. Recuerdan que ellas mantienen su agendita donde apuntan las llamadas, le llamó tal persona, el celular es tal y datos diversos. Se les acaba la agendita y ellas lo que hacen es desecharlo y consiguen una nueva. Esa forma de desechar no es tan sencilla, porque esa agenda contiene datos personales y hay que saberla cómo destruir. Entonces es muy delicado ese tema también. ¿Y cuáles son las conductas que representan mayor sanción actualmente por parte de la SIC? Primero, las fallas en seguridad de la información. La seguridad de la información tanto de los empleados internos, ¿cómo así? Que unos empleados, ¿por qué están teniendo acceso a los datos personales si por sus funciones no deben de tenerlo? Entonces eso es una falla en seguridad. Y también de externos, que a través de accesos abusivos ingresan a esas bases de datos y pueden tener acceso a los datos personales de nuestros clientes, nuestros proveedores. Entonces, por fallas de seguridad. También no solicitar
o no conservar la autorización de los titulares. Esa es una falla reiterativa. Como les digo, es muy importante que las almacenemos, las guardemos, porque en cualquier momento un titular o la superintendencia nos puede solicitar que comprobemos y demostremos de que tenemos la autorización de este titular para hacer el tratamiento de los datos. Otra falla es no informar al titular sobre las finalidades. Eso es muy común. Eso es, por ejemplo, en los centros comerciales se ve demasiado. Que nos solicitan los datos, pero no nos dicen para qué. Entonces ahí es donde nosotros decidimos, no voy a brindar mis datos porque usted no me está diciendo para qué. Entonces es importantísimo definir cuál es la finalidad del tratamiento y para qué están recolectando mis datos. Y la última, no adoptar políticas de tratamiento de datos personales o adoptar políticas que no se ajustan a los procesos internos. Se ve mucho que dos empresas que pueden ofrecer el mismo producto, el mismo servicio, alguna copia las políticas de protección de datos de otra y las publica y dice, ya estoy cumpliendo. No, porque las políticas se ajustan a los procesos internos y a la forma como se lleva a cabo al interior de la compañía ese tratamiento de datos. Así sean dos empresas que produzcan y vendan el mismo producto o servicio, el proceso interno es diferente. Entonces estas políticas se tienen que ajustar específicamente a la forma de trabajar internamente. ¿Y qué queremos evitar con esto? Queremos evitar las llamadas inadecuadas. Es muy común que nos llamen de entidades entidades financieras, por ejemplo, con las que no tenemos relaciones ofreciéndonos la compra de créditos, que uno dice, pero ¿por qué? Si yo no tengo relación con ustedes de dónde sacaron mis datos. Eso lo queremos evitar. Y también queremos evitar recibir mensajes y publicidad y correos que nos saturan ofreciéndonos cosas, dándonos descuentos, pues, con cosas que nosotros no queremos, ni necesitamos, ni nos interesa. Eso es lo que busca evitar. Entonces, en sí, ¿cuándo se vulneran los derechos que están asociados a la protección de datos personales? Primero, cuando los datos sean tratados para fines distintos. O sea, me recolectaron mis datos y me dijeron que era para esta finalidad específica, pero empezaron a seguir mandando y mandándome información cuando yo no autoricé eso. Entonces, se están utilizándolo para una finalidad con la que yo no autoricé. Obviamente, cuando rebasa la esfera de la privacidad, cuando no se actualiza, como les comenté en este caso del supermercado, cuando no se toman las medidas para garantizar la seguridad. O sea, si se demuestra que no contaban con los controles necesarios para garantizar la seguridad de los datos, se están vulnerando nuestra protección de datos personales. Y también cuando se entregan a terceros sin contar con la autorización del titular. Así sea para cumplir el objeto contractual, sí, pero deben de informarle al titular para que él autorice que se lo entreguemos a un tercero. Entonces, en caso que se nos vulnere nuestros derechos, ¿cómo ejercemos este derecho? Entonces, primero, presentamos el reclamo ante el responsable o ante el encargado. Si en un lapso de 15 días no nos dan respuesta o nos dan una respuesta inadecuada, ya la podemos escalar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que vigila este tema. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es este enredajo? ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado con el tema? Nosotros, en el momento que navegamos por Internet, estamos dejando permanentemente un rastro de lo que hacemos, de lo que nos gusta. Unos rastros que dejamos de manera voluntaria, o sea, cuando hacemos publicaciones, cuando le damos like, cuando hacemos consultas, cuando vemos videos, con los contactos que tenemos, con la geolocalización también, o con las apps que instalamos en nuestros dispositivos que estamos compartiendo datos, de pronto muchos más datos de los que desearíamos compartir. Y también lo hacemos de manera involuntaria. ¿Cómo de manera involuntaria? Cuando se empiezan a filtrar esa información y se venden en la dark web bases de datos que contienen nuestros datos personales, a través de ingeniería social, a través de cibervigilancia,
con Internet de las cosas. Esos sensores permanentemente están emitiendo señales y dando datos e información de nosotros, de lo que hacemos. Esa información, así no queramos, la estamos emitiendo. Y los análisis que hace Big Data. Y ahí es donde viene el perfilamiento algorítmico. ¿Qué es eso? Es la recopilación de toda esa cantidad de datos que se empiezan a sistematizar y a través de algoritmos, por eso se llama el perfilamiento algorítmico, el resultado que nos da es justamente los hábitos, las preferencias, las conductas de consumo y nos perfila comercialmente. Entonces esos datos son los que utilizan las empresas y los estados. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué problema hay con eso? El problema es que perfilar implica segmentar. Segmentar es decir, esto sí, esto no. Eso puede llegar a tener un sesgo, puede llegar a tener manipulación. Y eso, al segmentar, nos puede generar discriminación. Entonces, esos son los peligros del perfilamiento. Pero, ¿qué puede saber una empresa de nosotros? Aquí les traigo un ejemplo. Este es Google, que permite conocer la cronología, o sea, todo lo que realizamos en una fecha determinada. Aquí les dejo el link para los que que les apasione este tema y quieran saber qué tanto saben de ellos. Les muestro cómo muestra la cronología, o sea, todo lo que se realizó en un trayecto, definiendo si se hizo en carro o si se hizo caminando. A mano derecha vemos, si yo le digo, dígame en qué ciudades de Colombia me conecté en un rango de fecha determinado, me muestra específicamente. Y también le puedo solicitar el detalle de una fecha determinada, en qué lugares estuve para esa fecha, en qué lugares me moví. Y me muestra. Entonces, muchos dirán, ah, sí, pero es porque tenías activo la geolocalización. Nuestros dispositivos están emitiendo permanentemente señal, así no tengamos activa la geolocalización. E incluso tiene almacenamiento de señal cuando no tenemos conexión a Internet. Ellos empiezan a guardar esa ubicación y en el momento que se conecta a Internet, ¡pum!, lanza toda la información y queda almacenada. Entonces, ese era un ejemplo solamente con geolocalización. ¿Qué pasa si lo integramos con una cantidad de actividades? O sea, las búsquedas, los videos que vemos, los lugares que visitamos, los recorridos que hacemos, nuestro calendario, nuestro correo, las compras. Empieza a existir una gran cantidad de información sobre nosotros que muy posiblemente puede llegar a conocernos más que lo que nos conocemos nosotros mismos. Pero también les dejo la opción de manejar los controles de la actividad de la cuenta que tienen con Google, donde pueden activar y desactivar las opciones. ¿Y ese perfilamiento cómo se utiliza? Ese perfilamiento se utiliza a nivel comercial, como venimos hablando, a nivel crediticio, a nivel comercial. Es por eso que nos llegan ofertas muy personalizadas y que dan de acuerdo con nuestros gustos y afinidades. Que uno dice, ve, qué maravilla, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían? Por ese análisis que hacen. A nivel crediticio, por eso es que las entidades financieras hacen un análisis crediticio y dicen sí o no. ¿Y qué pasa si empezamos a utilizar ese perfilamiento a nivel de salud, a nivel biométrico, a nivel genético? Puede llegar a ocurrir que digan a este determinado grupo de mujeres no pueden tener hijos porque son propensas a que sus hijos sufran determinada enfermedad. Entonces empiezan a coartar la libertad de las personas. A nivel educativo, ¿qué pasa si se llega a definir de que ciertas personas que cuenten con una educación específica pueden acceder a ciertos beneficios? Entonces no es discriminatorio con respecto a los que no pudieron acceder a la educación y que de pronto sean empíricos y tengan muchos conocimientos en el tema. Y a nivel criminológico, ¿qué tal si este perfilamiento empieza a predecir si puedes cometer o no un delito? Hay un proyecto que a futuro lo que busca es generar una identidad digital global donde sea más completa que la información que tiene cada estado de sus ciudadanos.
empezar a recopilar tanta información de cada uno de sus ciudadanos y a través de eso empezar a acceder a los servicios de salud, de educación, los beneficios sociales, los derechos políticos como votar, realizar transacciones, a partir de esa información que estamos dando. Este perfilamiento algorítmico lo que está buscando es, desde el momento del nacimiento hasta el día de la muerte, empezar a almacenar toda la información, todos los gustos, todas las actividades que lleve a cabo para concentrarlo y tener el control absoluto biométrico de la población global. ¿Se imaginan el poder que va a tener esto si se llega a hacer? Entonces, aquí estamos hablando de que ya la sociedad nos va a determinar en función de nuestros datos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que nos gusta. Pero también puede existir una variante, puede existir manipulación. Si yo sé que con determinados datos de entrada, esto se procesa y me va a producir un resultado que yo quiero, yo puedo modificar mi comportamiento, ingreso los datos de entrada específicos que sé que me van a permitir poder obtener el resultado que quiero. Entonces ahí ya nos empieza a perder todo el tema de la identidad, la determinación, una inquietud que les dejo nomás. ¿Y qué pasa si esos datos, listo, sabemos que los maneja el área comercial, sabemos que lo manejan los estados? ¿Qué pasa si eso es hackeado y se empiezan a emplear esos datos personales en función del cibercrimen? Entonces ahí es donde se empiezan a materializar ciertos delitos que se materializan por modalidades, por ejemplo, de delitos informáticos como la suplantación, las estafas, extorsiones, secuestros, hurtos, pornografía infantil y obviamente la violación de datos personales. Este tema sí lo veremos en una próxima conferencia donde estaremos conversando sobre la utilización de los datos personales, la utilización por el cibercrimen. ¿Qué están haciendo con nuestros datos personales? ¿Para qué los están hurtando? Entonces, eso les espero en una próxima conferencia. Y entramos entonces a la sección de preguntas. Hola. Hola, ¿me oyen? Perfecto. Buenas tardes de nuevo para todos. Ángela, mil gracias por esta conferencia tan chévere que nos hace hacer mucho más cercano un tema que todos hemos visto como muy lejano. O sea, todos creemos que este tema de los datos personales es simplemente una cosita que a uno le toca poner cada que se mete a una página web o cada que va a un almacén. Entonces, que le dicen, llene aquí, y a uno le dicen, participe por la rifa de una ancheta para que actualice sus datos, y uno muchas veces lo ve como un tema de estorbo, pues como otro trámite más, una cosa más. Pero acá hay discusiones muy interesantes a nivel local y a nivel internacional al respecto. Y son cosas que tenemos que analizar. Por ejemplo, en el tema de la recolección de los datos que se está haciendo, incluso eso es una cosa que podemos discutir luego en algunas de las próximas conferencias que tendremos en las próximas semanas, y obviamente también en el diplomado de Derecho, Innovación y Tecnología que vamos a estar ofreciendo. Pero es, por ejemplo, las discusiones que se han tenido frente a Amazon, en discusiones a nivel global. O sea, esto es una discusión muy fuerte, por ejemplo, a nivel europeo. Y es que si ustedes piensan, cuando uno ve, por ejemplo, el documental del todopoderoso Bezos, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es cuánta información tiene Amazon. Entonces, ¿qué es la diferencia de lo que tenemos ahora de lo que ha ocurrido antes? Entonces, aquí yo cito a Harari, que las personas que me conocen saben que yo tengo una fascinación más o menos, digamos, muy marcada por las obras de Yuval Noah Harari. Me parece pues que es un autor demasiado importante, pero ¿qué es lo diferente que hay ahora? Porque es que en toda la historia de la humanidad,
los regímenes democráticos y los regímenes autoritarios y las empresas han querido conocer los datos de todo el mundo, porque en la medida en que yo conozca mejor a mis clientes, yo sé qué publicidad hacerles. En la medida que si yo soy Estado, conozco mejor a mis ciudadanos, pues yo sé quiénes pueden acceder a derechos y quiénes no, de quiénes me tengo que cuidar y de quiénes no. Esto es una pretensión que siempre ha existido. El régimen nazi eso era lo que quería, ¿cierto? Entonces habría que mirar un libro muy interesante que se llama IBM y el Holocausto, y es cómo IBM ayudó a compilar una gran cantidad de datos que después fueron utilizados para el régimen para hacer cosas, digamos, bastante reprochables, por decirlo menos, ¿cierto? Entonces, toda esta información se ha querido siempre, pero ¿cuál es la diferencia hoy en día? La diferencia hoy en día es que tenemos sistemas informáticos que permiten el procesamiento de grandes cantidades de datos. Entonces, hay un documental que yo le recomiendo a mis estudiantes, una conferencia cortiquitiquitica de Marta Peirano que se llama ¿Por qué me vigilan si yo no soy nadie? Uno dice, no, pero es que a quién le va a importar yo qué hago, es que eso no importa, porque es que yo no soy relevante políticamente, yo no soy una amenaza para el Estado, yo no soy tan relevante. Y uno llega y dice, hombre, ¿sí será o no será? ¿Por qué? Porque es que realmente a mí no me está vigilando una persona, a mí me está vigilando un algoritmo, a mí me está vigilando un sistema. Y eso puede que en mi vida lo máximo que ocurra es que me hagan la publicidad y que Facebook manipule mis decisiones políticas. Y eso puede ser lo más grave, hasta que yo esté en el sitio inadecuado con la persona inadecuada, porque uno ya no sabe quién va a ser el que va a usar toda esa gran cantidad de datos. Esos días escuchaba al superintendente delegado para el tema de protección de datos personales y él hablaba de cuánto dinero se van a gastar los niños y las niñas de hoy en día cuando sean adultos tratando de borrar lo que Ángela nos estaba hablando ahorita, la huella digital. Es toda la cantidad de cosas que vamos dejando, todo ese rastro que después me va a afectar para temas crediticios, para tema de trabajo, para tema de acceso a derecho. Y ahí hay que mirar lo que está ocurriendo en China para el tema de acceso a derechos, ¿cierto? Cuando todo eso vaya a importar, ¿será que yo quiero que todos esos datos estén ahí? Porque es que el sistema, el algoritmo no olvida. Listo. Entonces, ahí les dejamos la inquietud, les agradecemos mucho. Yo tengo algunas preguntas que me han hecho. Yo le voy a dar a Angie el tiempo para que vaya leyendo las que ellas tienen y si Angie me lo permite, yo le digo a Angie porque es amiga, entonces voy a mirar algunas de las preguntas que me están contando que tenemos aquí mis compañeros del semillero de investigación han estado pendientes del chat. Entonces, me dicen lo siguiente, las condiciones que mencionaste sobre la oferta aplican también a la oferta de prestación de servicios. Y entonces yo pregunté por qué me estaban haciendo esta pregunta y me dicen que esto me lo hicieron específicamente cuando yo estaba hablando en el tema de información, cuando se hacía la información del producto. En el capítulo de comercio electrónico, el estatuto habla mucho de la identificación del producto cuando es un bien, no aceptando la claridad cuando es un servicio. Sin embargo, al comercio electrónico le aplican las reglas generales de todo el estatuto del consumidor y a todo el estatuto del consumidor se le aplica lo que dije ahorita, que es la información tiene que ser veraz, oportuna, suficiente, precisa, idónea, verificable, comprensible y en idioma castellano. O sea, todo eso. Entonces, cuando a mí cuando a mí me están ofertando un servicio, me lo tienen que determinar lo que se busca, lo que quiere la autoridad regulatoria es que el consumidor pueda saber qué es lo que está consintiendo. Entonces, si me están ofreciendo un servicio, me tiene que dar la información detallada. Tengan en cuenta que según el artículo 34 del Estatuto del Consumidor, las dudas de interpretación de cualquier contrato con consumidores se resuelven en favor del consumidor. Eso es lo que se llama el indubio pro consumatore. Listo. Entonces, espero con eso haber resuelto esta pregunta. Acá había otra pregunta que me estaban haciendo, que si se puede pactar la no garantía. No, no. En relación de consumo, cuando hay relación de consumo, solamente hay dos excepciones en el Estatuto del Consumidor en las que se puede pactar expresamente, tiene que haber aceptación expresa y escrita por parte del consumidor de que no haya garantía,
y es en la venta de productos usados y en la prestación de servicios que requieren la entrega de un bien, ¿cierto? Si yo voy a comprar un bien usado, me lo pueden vender sin garantía, pero yo lo tengo que aceptar expresamente. Entonces ya miraremos, eso aplica para todo el comercio en general y para el comercio electrónico en particular. Si yo estoy en una página que me venden cosas usadas, eventualmente se podría, pero tiene que haber aceptación expresa por parte del consumidor, pero solo en ese caso. O cuando a mí me van a hacer una prestación de servicios que requieren la entrega de un bien. ¿Eso qué es? Sastrerías, talleres, ¿cierto? Lavanderías, pero ahí yo veo muy difícil que estemos hablando de comercio electrónico, porque el comercio, pues eso es en el comercio de la vida real, no en el comercio, no sé, el electrónico también es de la vida real, pues que no es en el, que es en el mundo no digital. Es a eso a lo que estaba haciendo alusión. Hay una pregunta que la estuve mirando y es que la pregunta tiene un cierto contexto y es que me están hablando del derecho de retracto, que hay un decreto que salió hace poco que establece un alivio para las empresas turísticas. Entonces, yo para eso voy a, espérenme un momentico que yo estaba viendo acá, ya había abierto el decreto para mostrárselos y lo acabo de, Ave María, lo cerré. Perdónenme un segundito que acá tenía el texto específico del decreto. El decreto para efectos del COVID, dice el artículo 4. De lo que me están preguntando es, hay un alivio específico para las empresas del sector turístico en lo que tiene que ver con las devoluciones de dinero y con el derecho de retracto. ¿Por qué? Pues porque en virtud del confinamiento, todas las empresas del sector turístico pues están viendo en imposibilidad de ejecución de sus contratos, ¿verdad? Entonces, la discusión es qué ocurre con el tema de la devolución del dinero, con el tema de la devolución del dinero. Entonces, lo que les está dando el gobierno no está diciendo que no opera el derecho de retracto, sino que el plazo que teníamos que era establecido, que era un plazo máximo de 30 días para la devolución del dinero, en este caso lo van a ampliar hasta por un año después de que cese toda la emergencia sanitaria, ¿verdad? Pero no está diciendo que no opera no opera en el sector turístico, sino que se les amplía el plazo. Ahora, esto va a tener un problema adicional muy grande y es el problema de toda la vida que hemos visto frente al derecho y es que donde no hay bienes, hasta el César pierde su derecho. Y esto es que mucha parte, yo me temo, esperemos que la realidad no me dé la razón, pero yo me temo que muchas de estas empresas van a entrar en una situación de insolvencia. Y ahí sí, pues yo le voy a decir, devuélvame el dinero, yo tengo derecho, pero yo soy un acreedor más. Y a mí me tocará empezar a hacer fila. Ahora, ¿qué es lo que se establece con respecto al derecho entonces, filas, que acá hay una cosa, porque se me mezclaron, ahorita que estaba mirando con los chicos del sendero justamente esta pregunta, porque la estábamos discutiendo acá por el chat para poder dar una respuesta, y es, ¿qué ocurre con el tema de la solidaridad? En el Estatuto del Consumidor se establece la solidaridad del productor y el proveedor. ¿Y quiénes son productores? Las personas que habitualmente diseñen, fabriquen, ensamblen, fabriquen, importen productos o que ¿y quiénes son proveedores? Los que ofrezcan, suministren, comercialicen o distribuyan bienes o servicios a título gratuito o oneroso. Todas esas personas responden de manera solidaria ante el consumidor, pero esa solidaridad está establecida específicamente para garantía, para responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, en responsabilidad por falla en la información y en responsabilidad por publicidad engañosa. El derecho de retracto y el derecho de reversión del pago son relaciones que ya son contractuales uno a uno. Ahí yo ya no me voy con toda la cadena de producción y comercialización. Entonces, esta relación uno a uno, el derecho de retracto y el derecho de reversión del pago, yo lo voy a ejercer con quien finalmente hice el contrato, no con toda la cadena de producción y comercialización. Entonces, a ese es al que yo le puedo solicitar la devolución del dinero. Viene en virtud del retracto, viene en virtud de la reversión del pago, ¿verdad? Ahora, en esta situación tan excepcional de la pandemia, yo acabo de dar una explicación,
pero esa explicación es una explicación de manera muy general y abstracta. ¿Por qué? Porque en época de pandemia, como decíamos en una conferencia hace algunos días, aquí hay que mirar situación por situación, contrato por contrato, obligación por obligación y decreto por decreto. O sea, aquí las soluciones generales y abstractas me da pena, pero no pues yo doy un esquema muy general, pero específicamente en el tema que tiene que ver con incumplimiento de las obligaciones de los contratos bilaterales en época de pandemia es uno de los temas más complejos que ya lo hemos tratado en otras conferencias, pero que necesitamos un análisis más detallado. Yo le cedo entonces a Angie la palabra, a la doctora Ángela, nuestra ciberabogada, para que nos conteste las preguntas que le hicieron a ella. Angie, adelante. Pues, Vero, mira, tenemos preguntas muy reiterativas, una gran cantidad de preguntas, y la mayoría van enfocadas, primero, el proceso para realizar una denuncia sobre irregularidades en temas de protección de datos personales. Entonces, son parecidas varias de las preguntas que nos han enviado. Entonces, lo que primero debemos de mirar es validar si realmente nos han vulnerado nuestros derechos, ¿sí? Si vemos que efectivamente con las condiciones que se establecen nos han vulnerado nuestros derechos, entonces primero nos debemos de dirigir ante ese responsable o ante el encargado, dependiendo del caso, ¿sí? Si en ese transcurso, esos 15 días que enviemos nuestro derecho de petición, no nos dan respuesta o nos dan una respuesta inadecuada, entonces es ahí donde ya lo podemos escalar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ahí ya resumí más o menos unas 3 preguntas que estaban intentando concretar sobre este tema. Nos hacen muchas preguntas, como este tema es tan interesante, tan apasionante y a todos nos toca. Entonces, temas sobre las aplicaciones ahora en tiempo de pandemia, sobre Medellín me cuida, y sí, Medellín me cuida, y el manejo de estos derechos a la intimidad. Ese tema lo vamos a ver, pero más adelante. O sea, vamos a tener una cierta serie de conferencias donde vamos a ir ampliando el tema de protección de datos personal. Va a haber uno que nos va a hablar de las plataformas tecnológicas, vamos a hablar sobre cibercrimen, vamos a hablar sobre cibervigilancia. Entonces, en esos diferentes conferencias se va a ir ampliando estos temas y de pronto van a poder aclarar y se va a profundizar más sobre estas plataformas que nos están preguntando. No, ya hice, con eso yo creo que están resumidas todas. Listo. Angie, muchísimas gracias. Profesora Ángela, muchísimas gracias. Ahí me disculpan que siempre me equivoco. Es que la relación de amistad prevalece sobre la relación Total. profesional. Entonces, hombre, la verdad es que este tema, como pueden ver, a nosotras nos apasiona, nos encanta. Nosotros con el Semillero de Investigación estamos súper apasionados con este tema. Es un tema en el que eh, tenemos que pensar todos ya. El mundo de lo digital cada vez es más grande. Esto no es para el futuro, esto es un ya. Esto ya, el derecho ya cambió y este es el derecho del siglo XXI. El derecho de los datos, el derecho del comercio electrónico, el derecho de la personalidad digital, el derecho de los robots, el derecho a la inteligencia artificial. Son cosas que no es que vamos a quitar lo anterior, es que como ahí sí, como en la época de Napoleón, ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Entonces hay que sopesar, pero lo cierto es que tenemos que tener todo nuestro arraigo, les decía yo a mis alumnos ayer que estamos viendo en derecho privado, todo el arraigo y toda la ideología y las instituciones que han sido decantadas por los siglos, incluso por los milenios, que son lo que tenemos en nuestro derecho tradicional y que nos dan la estructura como abogados, pero también tenemos que avanzar en el derecho del siglo XXI. Más allá ya la discusión de la vaca chapola y del caballo Satanás, ya tenemos unas discusiones adicionales que también nos tenemos que centrar y que los abogados hemos sido un poco reacios a eso, porque uno siempre dice eso es como de ingenieros, eso es como de la gente de por allá, como de los matemáticos, como de esa... no, es que ya, porque esto acá es
contratos, estos son obligaciones, estos son prestaciones, estos son derechos. Y no solamente derechos de carácter patrimonial, son sobre todo derechos de carácter fundamental. Entonces, siendo esto así, yo les doy a todas el agradecimiento, les pedimos disculpas de nuevo porque habíamos citado por YouTube y tuvimos problemas con la plataforma y tuvimos que migrar a Facebook. A los que aún así se hayan podido conectar, les agradecemos de todo corazón, de verdad que valoramos mucho eso y la paciencia sobre todo. Las personas que no se pudieron conectar, esto va a quedar en la página de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Les agradecemos mucho, los invitamos para nuestra próxima conferencia de la semana entrante, también el miércoles de 5 a 7, ya les anunciaremos cuál va a ser la plataforma, el medio a través del cual nos vamos a comunicar y vamos a hablar sobre los derechos de los datos personales frente a las plataformas electrónicas, ¿verdad? Les agradecemos mucho, feliz noche para todos, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, doctora Ángela, muchas gracias, Alvira, en Comunicaciones. Okay.